Continuando, hermanos, con estas lecciones del libro del Apocalipsis, ya hemos estudiado los primeros 8 versículos del capítulo 1. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1, porque él forma la base de lo que es el resto de la exposición de este último libro del Nuevo Testamento. El verso 9 contiene el encargo que se le hace a Juan de que escriba todo lo que él ha visto, ve y verá. En el verso 9 declara de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si usted ha prestado atención, hermanos, en lo que hemos venido estudiando nosotros en estos primeros 8 versículos del capítulo 1, Juan se introduce a sí mismo por nombre, por tercera vez. Yo, Juan, dice él. Así se presenta él en el verso 1, también se presenta en el verso 5 y nuevamente vuelve y se presenta por nombre en este versículo 9. Pero en la relación con Cristo, él se describe como un siervo. Pero en su relación con los santos, él se presenta como un hermano. Por eso empieza diciendo el verso 9, yo, Juan, vuestro hermano. Ahora, dentro de lo que él menciona en este verso 9, dice que él es copartícipe. Y la pregunta es, ¿copartícipe en qué? Ahora, cuando él se declara así como un copartícipe, indica que él es un participante en algo. Participa con alguien en algo. Y dice, él mismo lo declara, en qué aspectos él es copartícipe con el resto de los hermanos. Era copartícipe inicialmente, como lo dice ahí, en la tribulación. Jesús, durante su ministerio terrenal, él había advertido a los discípulos que esa sería su suerte por seguirle a él. En Juan 16:33 les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La tribulación, hermanos, ha sido una constante en la vida de la iglesia del Señor desde su inicio. Por eso nosotros leemos al apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, urgiendo a los santos a ser fieles. Y les asegura lo siguiente. Les dice en el verso 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Como decía hace un momento, la tribulación ha sido una constante para la iglesia del Señor desde su inicio. Pero, como vamos a ver nosotros en el resto del libro del Apocalipsis, esa tribulación era algo que estaba desgajando a los santos con una intensidad en aumento que cubriría un periodo de más de 200 años. De ello trata el resto del libro. Y Juan dice que él era un participante con ellos, lo cual significa que había un vínculo de simpatía entre él y todos los cristianos. No solamente era copartícipe en la tribulación, sino que también era copartícipe en el reino. Y aquí está el punto focal en la tribulación y en la paciencia, en el reino. Ya
en lecciones previas, sobre todo en la lección anterior, estuvimos nosotros hablando acerca de el reino, porque es algo que menciona el apóstol en 3 ocasiones más en el libro. Por ejemplo, en el verso 6, él dice previamente, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios, para su Dios y Padre. Nosotros somos ese reino. Juan estaba en el reino. Recuerden que el reino fue algo que Dios había profetizado desde el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, cuando uno lee Isaías capítulo 2, esos profetas estuvieron hablando de este reino, de un reino futuro. Pero aquí Juan nos está hablando ya de ese reino como cumplido, como el reino en existencia del cual ellos formaban parte. Cuando Pablo le escribió a la iglesia en Colosas, le dijo a los miembros de esa iglesia en estas palabras: el cual nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Le decía a los cristianos de ese entonces, siglo I, que ellos habían sido trasladados. Está hablando de algo que ya había ocurrido, un evento pasado. Ellos habían sido trasladados, habían estado en las tinieblas, el Señor Jesús los había librado y los había trasladado al reino. El reino no es futuro. El reino, en este momento en el cual está escribiendo el apóstol Pablo y en el cual está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis, el reino profetizado en el Antiguo Testamento era una realidad. Hay personas en el mundo de hoy, miembros de distintas afiliaciones religiosas, que están esperando que el reino profetizado sea establecido y que va a ser un reino de 1000 años aquí en la tierra, con su cuartel general en la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén literal. Pero están esperando algo que no va a ocurrir. La Biblia enseña que cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez, va a tomar el reino y se lo va a entregar al Dios y Padre. Mientras, sigamos entonces nosotros participando de este reino. Todo aquel que hoy día acepta el sacrificio de Cristo, se somete a su ley, obedece sus mandamientos, el Señor lo libera de las tinieblas y lo traslada al reino de su Hijo. No esperemos entonces algo futuro, un reino futuro. Un reino, como lo predican algunos, un reino en donde va a abundar la paz, la tranquilidad. No habrán guerras, no habrán muertes, no habrá hambre en absoluto. No habrá ningún tipo de calamidad en el planeta. Eso es una utopía. El Señor no ha ofrecido eso. Y eso no va a ocurrir. Porque el reino ya está en existencia. Y Juan lo decía. Y vuelvo y leo las palabras de él en este verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, copartícipe vuestro en el reino. Ahora sigue diciendo que también él era copartícipe en la paciencia. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de resistencia, una resistencia constante a través de la cual uno obtiene la perfección en la fe. Santiago escribe en su libro y dice en el verso 4 del capítulo 1, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, esa constancia, esa paciencia, es algo que es urgido constantemente en las cartas del Nuevo Testamento. Podemos leer en los escritos de Pablo, en los escritos de Santiago, cómo él urge a la paciencia. Y por eso Juan está diciendo aquí que él junto con los hermanos del primer siglo, él coparticipaba también de esa paciencia.
Pero hay algo interesante, y es que cada uno de estos tres elementos en los cuales él coparticipaba, en la tribulación, en el reino, en la paciencia, dice que todo ello, esa tribulación, ese reino y esa paciencia, es en Jesucristo. Bueno, la expresión como está en la Reina Valera del 60, que es la versión bíblica que yo empleo, que es la que estoy utilizando en esta serie de lecciones, no dice en Jesucristo, dice de Jesucristo. Pero más exactamente, la expresión la encontramos nosotros en la Biblia de las Américas. Si usted tiene la Biblia de las Américas, lo invito para que lo compare. Y miremos la pequeña variación que encontramos en esta versión. La Biblia de las Américas vierte el verso 19 de esta manera. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia, y mire cómo dice, en Jesús. Hay una pequeña variación. La Valera dice de Jesucristo. La Biblia de las Américas dice en Jesús. Y es más exacta la traducción en la Biblia de las Américas porque todo lo que nosotros experimentamos es en Cristo. En la tribulación, en el reino, en la perseverancia. Todo ello es en nuestro Señor Jesucristo. Estas tres, la tribulación, el reino y la paciencia, eran todas en Cristo y por Cristo. Aquellos fuera de Él, aquellos que no están en Cristo, no experimentan tribulación, no participan del reino, no tienen que ejercer ningún tipo de paciencia. Aquellos en Cristo estaban en el reino y eran perseguidos. Eran aquellos quienes debían encontrar el poder para continuar constantes. Algo más que nos dice este versículo 9, hermanos, lo declara en la segunda mitad el apóstol Juan y dice que él estaba en la isla llamada Patmos. Ustedes ahí en el mapa pueden ubicarse donde quedaba Patmos. Aquí está el mar Mediterráneo. Y en la parte superior encontramos nosotros Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Y ahí, en ese circulito que ustedes ven con líneas blancas entrecortadas, en esa isla era donde se encontraba el apóstol Pablo. Y allá fue, perdón, el apóstol Juan. Y allá fue donde él escribió el libro del Apocalipsis, el libro que nosotros estamos estudiando. Y Juan es claro en decirlo. Yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos. Eusebio de Cesarea, historiador cristiano que forma parte de los padres de la iglesia primitiva, en su libro Historia Eclesiástica, comenta de esto que estamos leyendo nosotros en el verso 9, acerca de Juan. Y dice en su libro lo siguiente: por aquel tiempo, según la tradición, el apóstol y evangelista Juan, todavía vivo, fue condenado a residir en la isla de Patmos por su testimonio del verbo divino. Aquí tenemos entonces nosotros, hermanos, una evidencia externa, distinta al libro del Apocalipsis, donde se nos dice de la estancia del apóstol Juan en esta isla del mar Mediterráneo. Ahora, algo más que nos dice aquí el apóstol Juan es ¿por qué estaba allí? Y la pregunta es, ¿por qué estaba él allí? Él mismo dice que estaba en la isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la declaración es muy sencilla, es bastante simple.
Ahora, ¿qué quiere decir por causa de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Esa misma expresión la encontramos nosotros en otras ocasiones en el resto del libro. En el capítulo 6 habla de las almas que habían sido decapitadas que estaban debajo del altar. Y el verso 9 lo expresa de esta manera. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso quiere decir entonces que Juan estaba exiliado en esta isla. Él no estaba ya de paseo, no estaba de vacaciones, no estaba de tour. Estaba allá exiliado. Había sido castigado. La razón, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Los que estaban bajo el altar habían sido muertos por defender la causa del Señor, por proclamarla, por predicarla, por no negar al Señor. Es la misma razón por la cual Juan se encuentra en la isla de Patmos. Y más adelante, casi al final del Apocalipsis, en el capítulo 20, vuelve y se nos utiliza el mismo lenguaje, un lenguaje paralelo al que usó Juan en el versículo 9. Dice el verso 4 de Apocalipsis 20, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hermanos, acorde a lo que leemos en el capítulo 6 y esto que estamos leyendo aquí en el capítulo 20, Juan estaba en la isla de Patmos por la misma causa, que las almas de los decapitados estaban debajo del altar y por la misma causa que las almas victoriosas estaban sobre los tronos. Volvamos a leer el verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. La tribulación era la causa para todos tres, para Juan, para los que estaban decapitados y para los que se habían sentado en sus tronos, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ahora, hay evidencia, recurriendo a la tradición de los escritos primitivos, que Juan fue castigado con el exilio como parte de la tribulación. Por eso dice él en el verso 9 que él estaba en la isla de Patmos, exiliado. Como dije hace un momento, no estaba allá de paseo, ni descansando, no estaba de vacaciones. La razón era por ser cristiano, por proclamar la causa del Señor, por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 10 nos dice él, yo, allá en la isla de Patmos, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí, hermanos, vamos a quedarnos el resto de la lección, porque quiero que desmenucemos todo lo que dice este versículo 10. Porque lo que dice es grandísimo, es especial para nosotros. Él empieza diciendo, yo estaba en el Espíritu. Ahora, no quiere decir que él estaba en un espíritu de adoración o de meditación o bajo el encanto de un éxtasis. No, lo que él quiere decir es que él estaba bajo el poder o el control del Espíritu Divino, del Espíritu Santo. Un paralelo a esa experiencia de Juan aquí
como lo menciona en el verso 10, la encontramos nosotros en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel usa casi las mismas palabras. Por ejemplo, verso 5 dice, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Usted puede leer el capítulo 3, el capítulo 8, el capítulo 11, el capítulo 37 y también este verso que estoy citando aquí del capítulo 43. Usted puede leer cada uno de esos capítulos y ustedes ven ahí en su pantalla, en la parte de la derecha, en la parte de abajo, en la esquina de la derecha, los pasajes que estoy haciendo referencia en el libro de Ezequiel, donde por el Espíritu al profeta le fueron mostradas cosas maravillosas por Dios. Por eso él dice, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Es lo mismo que le ocurrió a Juan. Por el espíritu al profeta Ezequiel le fueron mostradas cosas maravillosas por parte de Dios. De la misma manera, ahora, a través del espíritu, Juan vio y oyó las cosas que están registradas en el capítulo 1, 2 y 3. Y la segunda vez que Juan afirma lo mismo, lo encontramos nosotros en el capítulo 4. Dice que en el Espíritu él fue llevado ante el trono de Dios y vio una puerta abierta en el cielo y vio un trono y en el trono uno sentado. De eso estuvimos estudiando nosotros en lecciones previas, que retrocedimos en las lecciones para llegar al capítulo 1. Vemos entonces que Juan afirma el mismo control por el Espíritu cuando le es mostrada la inspiradora visión del cielo y los maravillosos eventos que la siguieron. Ahora sí, llegamos a esta parte en el verso 10 en donde él dice que todo eso le ocurrió a él en el día del Señor. ¿A cuál día del Señor se está refiriendo? Este servidor, en estas últimas días, he venido presentando en distintas plataformas lo relativo al día del Señor. Hoy, como estamos en este contexto del Apocalipsis, voy a volver a exponer para aquellos que no han estado en esas plataformas, sino que están en esta, de este día de hoy, de los días miércoles. ¿A qué se está refiriendo Juan cuando dice que todo lo que él le ocurrió, esa revelación que él recibió, la recibió en el día del Señor? Por decirlo así, de una manera corta e inmediata, el día del Señor al cual está haciendo referencia es al primer día de la semana. No es al miércoles, no es al lunes, no es al sábado, es al primer día de la semana. Esta expresión, en el día del Señor, aparece solamente una vez en todo el Nuevo Testamento. Y la única vez que aparece es aquí, en el libro del Apocalipsis capítulo 1. Varias cosas sabemos nosotros, leyendo el Nuevo Testamento, ocurrieron el primer día de la semana. ¿Cómo qué cosas? El Señor resucitó el primer día de la semana. También el Espíritu Santo vino el primer día de la semana. Ese día de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron bautizados, cuando se bautizaron las primeras 3,000 personas, cuando fue establecida la iglesia, todo eso ocurrió el primer día de la semana. Otro evento que ocurrió, leyendo nosotros el Nuevo Testamento, es que la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana para partir el pan. Y también a los creyentes les fue enseñado a apartar, según hubieran prosperado, su ofrenda un día en particular, el primer día de la semana.
Estos eventos, hermanos, son bastante interesantes. Porque, como vamos a ver a continuación, vamos a mirar la evidencia externa. Estamos mirando aquí la evidencia interna, lo que nos dice el Nuevo Testamento, con respecto a un día en especial, un día particular, el primer día de la semana. Y es basados en esos pasajes que nosotros inferimos que ese día del Señor era refiriéndose al primer día de la semana. Ahora, la evidencia externa, lo que escribieron otros respecto de este día del Señor, corrobora la conclusión que nosotros a la cual hemos llegado al decir que este día del Señor del cual habla Juan en Apocalipsis 1:10 es el primer día de la semana. El Señor proporcionó este nuevo nombre para un nuevo día en el que un nuevo servicio religioso sería celebrado. Me han escuchado, mis hermanos, en otras ocasiones hablar acerca de los padres antenicenos. En el año 325 hubo un concilio que se conoció como el Concilio de Nicea. Por eso se habla de los padres de antes de Nicea. Ese concilio de Nicea lo convocó el emperador romano Constantino, debido a una problemática doctrinal que había surgido dentro de la iglesia en el tercer siglo. Una controversia que la originó un padre de la iglesia llamado Arrio. Arrio era de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y es el primero que se conoce dentro de los padres de la iglesia que empezó a cuestionar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el primero en exponer que Jesús fue creado, que Jesús no es eterno, que Jesús no es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, sino un Dios de segunda categoría. Es más, fueron sus postulados los que abrazaron un grupo religioso muy conocido hoy en día que andan de puerta en puerta ofreciendo el atalaya, la despertar, que son conocidos como los testigos de Jehová. Antes de ese concilio, del concilio de Nicea, tenemos nosotros los escritos de los padres de la iglesia, por eso se habla de los padres antenicenos, antes de Nicea, antes del concilio de Nicea. Y ellos escribieron después de Juan y siguieron un patrón consistente al considerar como idénticos el primer día, el día del Señor, el día de la resurrección, el día de reunión. En otras palabras, el domingo. Ignacio de Antioquía, en su carta a los magnesianos, escribe respecto de este día y dice lo siguiente: que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor como una festividad, el día de resurrección, el rey y jefe de todos los días de la semana. ¿Qué dijo este padre de la iglesia? Es más, por dar un dato aquí informativo, Ignacio vivió desde el año 30 hasta el año 107 después de Cristo. O sea, pues, fue contemporáneo de los apóstoles. Los vio, los conoció. Y escribió del día del Señor. Dijo que el día del Señor fue el día en que Él resucitó de entre los muertos. Y que ese día es el día rey y jefe de todos los días de la semana. Porque a veces nosotros escuchamos a las personas decir, no, todos los días de la semana son iguales. Lo mismo es el lunes que el viernes o que el miércoles o que el domingo. No, señor, no es lo mismo. Secularmente podrá ser lo mismo, pero espiritual y religiosamente no es lo mismo.
hay un día que es el más importante de todos para los cristianos. El día del Señor. Ese día fue el día en que Juan en la isla de Patmos recibió la revelación del Apocalipsis. Sigamos. Justino Mártir, otro padre de la iglesia de antes del concilio de Nicea, escribiendo acerca del día en que los santos se reunían para adorar, dice lo siguiente: el día llamado del sol, el domingo, se tiene una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos, y en ella se leen, según el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o las escrituras de los profetas. Y celebramos esta reunión común de todos en el día del sol, por ser el día primero en el que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo. Y también el día en el que nuestro Salvador Jesucristo resucitó de entre los muertos. La didaje, o la enseñanza de los apóstoles, hablando del día del Señor, leemos lo siguiente: y en el día del Señor, congregaos y partid el pan y dad gracias. Cuando uno lee Hechos 27, sabemos que el día en que se reunían los cristianos para partir el pan era el primer día de la semana. Hechos 27. Vemos entonces cómo la evidencia externa, los escritos de los padres de la iglesia, nos permiten a nosotros confirmar que lo que creemos y predicamos acerca del día del Señor no es una invención nuestra. Es lo que declara la Escritura. El día del Señor es el primer día de la semana. Clemente de Alejandría, otro padre de la iglesia de antes del concilio de Nicea, escribiendo contra los gnósticos, identifica el día del Señor con el día de la resurrección y dice de esta manera: un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección del Señor, la cual tomó lugar en ese día, en el día del Señor. Recordemos que Marcos nos dice, Marcos 16:9, nos dice que el Señor resucitó por la mañana, el primer día de la semana. Tertuliano, otro padre de la iglesia de antes del concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo, identifica el día del Señor como el día octavo. Ustedes, escribe él, tienen un día festivo cada 8 días. Dice también, solemnizamos el día después del sábado. ¿Cuál es el día que sigue al sábado? El domingo, el primer día de la semana. Solemnizamos el día después del sábado, en contraste con los que llaman día de reposo a este día, y en él se dedican a holgar y a comer, apartándose de las antiguas costumbres judías, de las cuales ellos son ahora muy ignorantes. Otros, con mayor preocupación por las buenas maneras, debe confesarse, suponen que el sol es el Dios de los cristianos, porque es un hecho bien conocido que nosotros adoramos al oriente, o porque hacemos del domingo un día de fiesta. En la Constitución de los apóstoles, de los 12 apóstoles, que es otro de los escritos del concilio, de antes del concilio de Nicea, se nos habla a nosotros del día del Señor. Pero estas citas, hermanos, estas pocas que les he presentado, esta evidencia externa, confirma que lo que la Escritura enseña acerca del día del Señor
es lo que hemos creído nosotros. El día del Señor es el primer día de la semana. Y Juan nos dice que él estaba en el Espíritu en ese día, el primer día de la semana, cuando el Señor Jesucristo le habló y le dio la revelación de este libro. Ahora, vamos a mirar lo que decía la profecía. La profecía hablaba de un día en particular, un día que el Señor iba a establecer, algo que formaba parte de su plan eterno, no algo de último momento. 1000 años antes de Cristo, David, el rey David, que era también profeta, dijo lo siguiente, empezando en el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Miren lo que dice. Esto fue parte del plan de Dios. Lo que estamos leyendo aquí y lo que viene a continuación forma parte del plan divino. Y dice, y esto es una cosa maravillosa. Lo del primer día de la semana es algo maravilloso. Es algo que Dios planeó. Y dice en el verso 24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en ese día que hizo Jehová. La pregunta, ¿cuál es el día que hizo Jehová? Me imagino que la mayoría de los que me están escuchando en este momento estarán respondiendo mentalmente, el primer día de la semana. Y no están equivocados, hermanos, porque ese es el día que hizo Jehová. Un día que sobresale a los demás. El rey de los días de la semana, como leíamos ahorita en uno de los escritos de uno de los padres de la iglesia. Este es el día que hizo Jehová. ¿Cuál es ese día? El día, como dice el verso 22, el día en que la piedra desechada se convirtió en cabeza del ángulo. Ahorita vamos a hablar de esa piedra que se convirtió en la cabeza del ángulo. Y primero que todo, citemos las palabras del Evangelio de Marcos, donde nos dice que el Señor Jesús fue resucitado el primer día de la semana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. El profeta Isaías, 600 años antes de Cristo. Lo que estamos leyendo en el Salmo 118 fue una profecía pronunciada por David 1000 años antes de Cristo. Pero lo que vamos a leer enseguida en Isaías 28 fue 600 años antes de Cristo. Y en el verso 16 dijo, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Pedro, ya en el Nuevo Testamento, cita lo que acabamos de leer en Isaías y lo que estamos leyendo en el Salmo 118, cita esas dos profecías como ya cumplidas. Declara de esta forma, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la escritura. Y aquí cita Isaías 8. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y ahora en el verso 7, Pedro cita el Salmo 118. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pentecostés cayó el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana se convirtió en el fundamento de la iglesia. Es el día en que el pueblo de Dios se reúne en todo el planeta para adorar a Dios, para realizar los 5 actos de adoración. Ese día fue colocado como la piedra preciosa del ángulo. Es el día que sobresale con respecto a los otros días de la semana. El texto de la profecía en el verso 24 decía que con respecto al día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y hay una razón para ello. Recordemos, hermanos, que después de la muerte de nuestro Señor, Él muere el viernes, es sepultado, el sábado está en el sepulcro, y esos 2 días fueron de aflicción y de pensadumbre para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16 nos lo dice. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. El viernes lo lloraron. El sábado lo lloraron. Y llegamos al domingo, porque aún no saben que el Señor ha resucitado de entre los muertos y continúan llenos de tristeza y de lamento. Lucas 24 también nos dice de lo mismo. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. ¿Y cómo estaban ellos? Tristes y llorando. Pero el día que él resucitó fue un día de gozo, fue un día de alegría. Mateo 28 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid,
Ve del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. De aquí os lo he dicho. Y entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y nuevamente en Juan 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día en que él había resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Volviendo a la profecía, nos dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso ocurrió en el día que hizo Jehová. La cabeza se convirtió en cabeza del ángulo. Esa piedra que fue rechazada por los edificadores fue planeado por Dios para un día en particular. Entre las parábolas que el Señor expuso está la parábola de la viña en Mateo 21. Y en la parábola el Señor dijo, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, y aquí en esta parte cita la profecía de David en el Salmo 118. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. La piedra que desecharon los edificadores se convertiría en cabeza del ángulo, lo decía la profecía. Esa cabeza, esa piedra que fue desechada, se convirtió en cabeza. Esa piedra que fue desechada hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y se convirtió en cabeza el día que resucitó de entre los muertos. Pablo así lo enseñó. En Efesios 1 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuándo lo resucitó de entre los muertos? El primer día de la semana. La operó en Cristo, el poder de su fuerza la operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. La piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la cabeza del ángulo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuándo se convirtió esa piedra desechada en la cabeza del ángulo? En el día que hizo Jehová. Y el día que Dios hizo para que su Hijo resucitara de entre los muertos fue el primer día de la semana. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. El Rey de los días de la semana, el jefe de los días de la semana, el día del Señor. Esa piedra rechazada, que aún hoy en día para muchos sigue siendo lo mismo, una piedra rechazada, se convirtió y es para nosotros, hermanos, la principal piedra del ángulo. El día más importante para el pueblo de Dios hoy es el primer día de la semana. Es el que sobresale sobre todos los demás. Y es el día en que en el Espíritu el apóstol Juan recibió la revelación del libro del Apocalipsis. Hermanos, los invito para que todo este material, que no solamente está disponible en otras plataformas, usted lo pueden encontrar en mi canal en YouTube y en mi página web del Ancla del Evangelio.